Hola, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo 43 del podcast. Hoy vamos a hablar de pfSense. A ver, no es que yo sea un gran fan de pfSense, que no lo soy, pero bueno, en el podcast del otro día en el que hablaba de routing en GNU Linux y tal, bueno, pues en comentarios y en mensajes de Twitter y tal, ha salido el nombre de pfSense. Y pfSense no es un software de routing, porque no lo es un firewall. Lo que pasa es que es un firewall con esteroides, que hace varias cosas. Muchas, ¿vale? Como firewall, está muy bien, tiene una interfaz muy amigable, está bastante bien. Te permite sincronizar dos firewalls, de forma que si uno cae, el otro se queda activo. Funciona bien eso. Y luego, bueno, tiene temas de OpenVPN, de PPTP, tiene muchas cosas, ¿vale? Tiene más servidores de DHCP. Bueno, tiene un montón de cosas que, por definición, no tiene un firewall, pero pfSense trae. Fijaros que si MikroTik Router OS es un router que además hace más cosas, o Viata, pfSense es un firewall que además hace otras cosas. Pero no es un router. Entonces, meter pfSense en el capítulo de routing no era lo suyo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la cosa era meter routers, no meter algo que pareciera un router. Pero bueno, es verdad que pfSense lo que hace es mover tráfico de un sitio al otro. Eso es totalmente cierto. Así que bueno, vamos a verlo hoy. Ya os digo, es un firewall, no es un router, no sirve para enrutar. Y no es la única opción, ¿eh? Hay muchas más opciones. Desde el IP tables a pelo de toda la vida hasta opciones muy parecidas como es el Untangle. Otra cosa que tampoco me declaro fan. Pero bueno, que lo tenéis. Que a mí no me guste no significa que vosotros no podéis usarlo. Eso es totalmente absurdo. Bueno, antes de empezar, recordaros que el próximo 3 de septiembre tenemos el Maratón Linuxero. Me toca de 4 a 5. Hablaré de redes, de Linux, 1 hora sin parar. En directo en Maratón Linuxero. Así que, bueno, voy a poneros una cuña sobre el maratón para que vayáis conociendo de qué va un poquito, si es que todavía no lo habéis oído. De la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM. Con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds. Seguidores del camino de Marduk. Mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @MaratónLinuxero. Bueno, para trabajar con pfSense, lo primero que necesitáis es el pfSense y os lo tenéis que bajar. Podéis bajaros el pfSense, vamos a llamar profesional, o la versión Community. La Community es la versión de software libre, que os la podéis bajar de pfSense.org, ¿vale? Ahí en /downloads, pues ahí tenéis las versiones para descargaros. Bueno, pues ahí os lo podéis descargar. Os lo podéis descargar de varios tipos, ya sea actualización, instalaciones, 32 bits, 64 o una cosa que se llama Netgate ADI. Vamos, que hay una caja que te venden ellos. Bueno, pues os podéis bajar el software que queráis. Yo me he bajado la versión AMD 64, la de 64 bits, y la he instalado en un VMware.
directamente en mi PC. No he montado un servidor público ni nada, porque para hacer pruebas no era necesario. Simplemente lo he montado en mi casa, en mi PC. Bueno, pues eso, hacer unas pruebecitas, ver cómo funciona, qué tiene, qué no tiene y ya está. Precauciones que tenéis que tener. Hombre, es un firewall. Ponerle al menos 2 puertos. Porque si no le ponéis 2 puertos, no vais a poder entrar. La gestión en el pfSense, por defecto, es siempre por la pata interna. No por la pública. Por la interna. Entonces, pues, para poder acceder tenéis que tener una pata interna. Así que definid 2 redes para pfSense y tened en cuenta que vosotros vais a entrar por la interna, que va a ser la segunda que defináis. Vale, pues os lo bajáis. Yo he abierto el VMware y he instalado esto. Si os pide saber qué sistema operativo es y tal, pues es un FreeBSD. No tiene más. Es como si instaláis pues no sé, estos softwares que hay ahora de cabinas de almacenamiento. ¿Vale? Pues lo bajáis, es un FreeBSD. Hay muchísimas cosas ya que son en FreeBSD. Bueno, pues según lo bajáis, tenéis varias opciones para instalarlo, que es la Quick, la Easy Install, la Custom, que podéis poner lo que queráis, y luego tenéis una opción de Rescue. Obviamente, con la Quick Install, con la Easy Install, lo vais a tener funcionando si lo que queréis es probarlo y no tenéis ningún requerimiento especial. Easy Install y fuera. Son 2 clics, realmente, luego lo que nos pide. Luego os va a pedir el tipo de kernel, el kernel estándar. No vais a necesitar nada más. Y una vez que arranque, vais a tener que configurar por la consola la dirección IP de la LAN. Por defecto os va a poner la 192.168.1.1. Eso está muy bien si estáis en esa red, pero si no estáis, tendréis que adaptarla, ¿vale? Eso está pensado porque el pfSense, al ser el firewall de la red, está pensado para ser el gateway. Entonces, claro, si es el gateway, lo normal es que sea la primera IP del rango. Y luego, obviamente, una dirección privada de clase C, pues la normal, la 192.168.1.1. Eso lo podéis modificar directamente desde la consola. La consola es, bueno, tenéis un menú, pues, como un FreeNAS, ¿vale? Todas estas aplicaciones que funcionan con FreeBSD, al final, no sé por qué tienen unos menús parecidos. Vale, pues tenéis un menú ahí en el que le dais la opción que queráis y podéis entrar. Ahora mismo lo tengo delante y es un menú con 17 opciones. Pues, por ejemplo, para reiniciar el PHP FPM, que es el servidor web, bueno, para habilitar el SSH, etcétera. Todo esto que tenéis por aquí para parar el sistema, reiniciarlo, hacer un ping, sacar la shell, yo qué sé, para darle IP a los interfaces, para asignar interfaces, para hacer un pftop, lo que necesitéis, ¿vale? El pftop es lo que os dice es el tráfico, cuál es el que va entrando y quién es el que está sacando tráfico. Esto os puede ser de ayuda si tenéis alguna infección en alguna máquina de la LAN y está sacando muchísimo tráfico y a un puerto determinado. Aquí lo veis directamente y ya sabéis qué IP tenéis que bloquear. Sumamente fácil. Además, te lo pone por protocolos y tal. Es muy facilito y está bastante claro. Y luego tenéis pues todos los interfaces, tanto el direccionamiento de IP versión 4 como el de IP versión 6. No tiene más la consola. La consola realmente es bastante sencilla. Bueno, pues una vez que hayáis hecho esta configuración mínima, vais a entrar en el interfaz de pfSense. La dirección que le habéis dado, ¿vale? HTTPS, o si al configurar le habéis dicho que preferís HTTP. Eso es una de las cosas que os va a preguntar mientras estáis en la consola asignando una IP, porque entiendo que le vais a cambiar la IP, ¿vale? Pues bueno, es una de las cosas que os va a preguntar. Entraréis y vais a tener un entorno web
con unas cuantas opciones arriba: System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, Gold, que estas son las opciones de pago, ¿vale? Y Help, una ayuda, una documentación y, por supuesto, un enlace al FreeBSD Handbook. Porque al FreeBSD le pasa lo mismo que al Juniper. Todo el que sabe FreeBSD sabe Linux, pero el que sabe Linux no sabe FreeBSD. Es el hermano pobre, ¿vale? ¿Qué se le va a hacer? Pues iros acostumbrando al FreeBSD porque cada vez se hacen más cosas en FreeBSD. Pero bueno, en fin. Luego, cuando entréis en la web, tenéis que pasar un mínimo test que te va haciendo un pequeño cuestionario. Y hay una opción que me ha parecido muy interesante y que os lo quiero comentar. Además de invitaros a cambiar las contraseñas y demás, os va a decir si queréis bloquear direccionamiento del RFC 1918 y los bogons en la parte pública. Eso, si no lo sabéis, el RFC 1918 lo que viene definido son los direccionamientos privados. Los 192, 168, todos esos. Vale. Y los bogons son aquellas direcciones, además de las privadas, que no han sido asignadas. Es decir, todos aquellos direccionamientos que todavía no han sido asignados a nadie, no los puede tener nadie. Y si no los puede tener nadie, nadie te puede acceder desde esas direcciones, ¿verdad? Es bastante fácil. Si una IP no existe, pues no pueden hacerte una petición desde esa IP. Bueno, pues esas IPs también se bloquean. Esos son los bogons. Los bogons, por supuesto, van cambiando cada día. O sea, cada vez que hay nuevas asignaciones, pues dejan de ser bogons. O sea, los bogons no es una lista estática del todo. Pueden ir cambiando. Bueno, pues si lo habéis instalado el pfSense, el Community Edition, si queréis le echamos una visión así rápida a los menús que tiene, para qué sirven, etcétera. Pero bueno, antes de eso, comentaros que si MikroTik es un router que además hace otras cosas, como por ejemplo hace de firewall, pfSense es un firewall. Y ese firewall además hace otras cosas. Esto no es un router, señores. No es un router. Que pase tráfico a través de no significa que sea un router. Significa que tiene el IP forwarding activo, nada más. Bueno, o lo que sea en FreeBSD. Entonces, hace un forwarding de tráfico, pero no es un router, ¿vale? Esto no corre BGP, no corre SPF. No es un router. Hace cosas interesantes, pero no es un router. Lo que es un firewall bastante majo y bastante interesante. Ahora lo vamos a ver. Y luego hay otra cosa que está muy bien, que es que nos permite poner dos máquinas en alta disponibilidad. ¿Esto qué significa? Eso significa que, en teoría, si tenemos dos máquinas, dos firewalls pfSense en alta disponibilidad, en el momento que caiga uno de ellos, el otro asume el rol del primero y levanta. Que todo lo que configures en uno se va a configurar en el otro. Esa sincronización de configuraciones lo hace con un protocolo que es el XML-RPC. Exactamente el mismo que utiliza WordPress. O sea, no os creáis que aquí hay una magia especial ni nada de eso. Yo lo que os recomiendo para esto es que utilicéis una VLAN dedicada solo para esto, ¿vale? Porque si se os cae el firewall, puede ser que sea por una inundación en la red, por un ataque, etc. Si es por alguna de esas razones, es muy normal que la VLAN interna y o la externa la tengáis saturada, con lo cual vais a tener pérdidas. Pérdidas de paquetes. Ya me dirás tú qué sincronización vas a hacer en un sitio donde hay pérdidas de paquetes. Mala, ¿verdad? Pues yo recomiendo un cablecito que siempre va bien, que no tenga ninguna relación con el tráfico en producción para esto. Y evidentemente otro para la gestión. A mí me gusta separar siempre la gestión, los Herbits, todo este tipo de cosas tiene que estar
separado. No puede estar con el tráfico. La voz IP no puede estar con el tráfico de internet. La replicación de bases de datos no puede estar en el mismo sitio que otra cosa. A ver, una cosa es minimizar el uso de VLANs y otra cosa es mezclarlo todo. Las VLANs tienen sus cosas buenas y las cosas malas. Para esto son, para que no mezcléis una cosa con otra. Y si tenéis problemas que puede llegar a saturarse, pues oye, otro puerto, un cablecito. Son infraestructura crítica, es el gateway de la red. Así que yo creo que podéis dedicar un cablecito del switch, un puerto de la máquina virtual, o si es un servidor físico, os podéis comprar una tarjeta de red, que yo creo que no os va a pasar nada. ¿Vale? Pues eso es una cosa que tenéis que hacer. Vale, ¿cómo configuramos esto? Pues mirad, si vais al primer menú, al de System, arriba a la izquierda, System, vale. Si desplegáis, tenéis varias opciones. Bueno, lo de los certificados, la configuración general, etcétera. La configuración general es lo que os he dicho, que os va a preguntar al principio, ¿vale? Bueno, os va a pedir el hostname, el servidor de NTP. No tiene demasiada importancia. Vais a tener también la configuración de certificados, la gestión de certificados, por si queréis montar aquí unos certificados, luego vemos para qué, ¿vale? Luego también para actualizar paquetes, etcétera. El tema de si hay que meter alguna ruta estática. Pero ojo, que no es un router. Una ruta estática no es un protocolo de routing. Y luego tenéis un menú que es, yo creo, que el más interesante de esta parte, que es el High Availability Sync. La sincronización, ¿vale? Que es, bueno, la sincronización entre los dos firewalls. Si vais a tener dos firewalls delante. Podéis seleccionar todo lo que queráis de entre ellos. Lo suyo es sincronizarlo todo, o a lo mejor solo queréis sincronizar una parte. Bueno, lo que vosotros queráis. Simplemente le tenéis que decir la dirección IP del otro lado, el usuario, la contraseña del otro y las opciones de sincronización que queráis. Nada más. Es muy, muy, muy sencillo. Tenéis que marcar que queréis sincronizar y luego indicar por qué interface vais a sincronizar. Si es posible, no uséis ni la LAN ni la WAN. Utilizar una especial para esto, ¿vale? Y no tiene más. Esto lo guardáis, levantáis los dos y de repente vais a tener un único firewall. Dos chasis, un firewall. Bueno, ni que decir tiene que si levantáis máquinas virtuales que no estén en el mismo hipervisor. Esto es así como muy obvio, pero hay que decirlo, ¿vale? Porque, bueno. Luego, si corréis un firewall entre los dos pfSense, que puede ser que lo corráis, aquí os indica cuál es el protocolo IP, que es el 240, el que tenéis que permitir. Pero yo os digo, lo suyo es que tengáis un interface solo para eso. Vale, la siguiente columna es la de interfaces. Pues tenéis el interface por defecto, tienes LAN y WAN. Y bueno, y aquí podéis definirle si el tipo de asignación del direccionamiento es por DHCP, es estático o el tipo de configuración de IP versión 6. Si tenéis direccionamiento estático, DHCP versión 6, Slack o un 624, o yo que sé, un túnel o es un track interface, ¿vale? Bueno, eso lo veis. Y en IPv4, pues igual, ¿qué queréis? ¿Un direccionamiento de qué tipo? ¿Es un L2TP? Lo que queráis. Por defecto va a ser Static IPv4, porque se la vais a poner vosotros a mano. La dirección MAC se la podéis cambiar, ¿vale? Por si queréis cambiarle la MAC porque no os gusta la que tiene, o, bueno, algún tipo de licencia poética. Yo tengo un montón de routers donde la dirección MAC es una MAC de un Commodore 64, ¿vale? Bueno, tiene su razón de ser. Podéis usarla.
Podéis modificar la MTU. Todos sabemos que es la MTU, ¿verdad? El tamaño máximo en nivel 2. Y luego el MSS. El MSS, hay mucha gente que no sabe qué es. Que es el Maximum Segment Size. Esto es a nivel 4, en TCP, ¿vale? El MSS lo utilizamos para evitar que haya ahí, pues que se puedan fraccionar, ¿vale? Bueno. Luego temas de duplex, tal. Y bueno, y luego el tema de DHCP. Luego, evidentemente, si queréis, lo que os he dicho antes, si queréis bloquear direccionamientos privados, queréis bloquear los bogons. Bueno, aquí tenéis muchas cosas que hacer. Muy, muy, muy interesantes. Luego, yo creo que el siguiente menú es el menú más importante de todos. Es el menú del firewall, ¿vale? Bueno, pues tenéis desde la parte de alias, los NATs, las reglas, ¿vale? Las reglas del firewall, que es quizás este es el tema que a mí me ha parecido más interesante, ¿vale? Las reglas de firewall. Luego, schedules, pues cuando, por ejemplo, yo quiero programar algo para un día a una hora. Bueno, pues lo dejamos aquí todo. Y una cosa que, bueno, quizás si tenéis conexiones con una fibra de estas enormes, quizás ahora ya no tenga tanto sentido como tuvo en un momento. Pero imaginad una empresa que todavía utiliza una DSL. Bueno, pues tenemos un Traffic Shaper. ¿Esto qué es? Un modelado de tráfico. Un modelado de tráfico, a ver, para que nos entendamos, si yo tengo 2 megas de salida o una DSL, 500K, ¿vale? Vamos a ponerlo más a lo bruto. 500K de salida, yo sé que a más de 500K no voy a poder enviar, ¿no? Entonces yo lo que le digo es, cuando yo tenga más de 500K, me los guardas en un buffer y los transmites en el momento en el que yo esté transmitiendo a menos de 500K. Y lo que voy haciendo es modelar el tráfico para poder optimizar el interface, minimizando los descartes. A ver, si tengo que transmitir a 14 megabits por segundo durante 2 segundos y mi interfaz solo es de 10, pues esos 4 me los guardo y cuando acabe de transmitir los 10, entonces los meto. En vez de tardar 2 segundos, voy a tardar 4 porque en los picos los voy a transmitir después. No sé si queda claro, pero la idea es que todo el tráfico que exceda me lo guardo en un buffer y lo transmito un poquito más tarde, ¿vale? Bueno, tenéis los tipos de encolado, el FairQ, tal, los que queráis utilizar, el QBase. Tenéis aquí los distintos algoritmos. Pero bueno, es muy gracioso porque pone Schedule Type y os pone directamente los títulos, nos dice que es cada cosa. Y los algoritmos de encolado en modelado de tráfico, bueno, no es algo obvio, ¿vale? O sea, son complejos, ¿vale? Y tienen su historia. Hay que tomarse en serio estas cosas, o sea, no es broma. Bueno, más cositas que tenemos. Bueno, y las IPs virtuales y IPs flotantes que podéis tener, etcétera. Todo esto lo podéis tener, encontráis en la parte de firewall. Vamos ya acelerando un poco que se nos va el tiempo. Servicios. Puf, lo que tenéis aquí. Mirad, servidores de DHCP, relays, resolvers de DNS, route advertisements de IPv 6 o servidor de DHCP de IPv 6, servidores de PPPoE, la parte de SNMP, el Wake on LAN, por si queréis encender los PCs desde fuera, la parte de NTP, incluso tenéis balanceos de carga, lo cual está muy chulo. Yo de aquí me quedo más con la parte de balanceo de carga, ¿vale? ¿Qué es el balanceo de carga? Vamos a suponer que vosotros tenéis una aplicación en los que tenéis un servidor web
y por detrás tenéis un servidor de bases de datos. Vale. Imaginar que ese servidor web pues se llena de peticiones. Entonces podéis hacerlo a lo bruto, es decir, mal hecho, que es coger el servidor y darle más memoria, más CPU. Eso llega un momento que no escala. Entonces tenemos la opción inteligente, que es que cogemos otro servidor y lo levantamos al lado. Entonces la IP de mi servicio me la llevo al balanceador. Y el balanceador le digo, cuando accedan a este servicio, a pepeluis.com, tenemos varios miembros en un pool. Tenemos 2 servidores de web, 2 servidores web, Apache. Entonces derivamos una petición para uno, otra petición para otro, una petición para uno, otra petición para otro. Y lo vamos haciendo así. Y luego esos servidores, a través de una red trasera, son los que van accediendo a los servidores de bases de datos. Podemos balancear lo que queráis, DNS, todo lo que queráis, ¿vale? No hay problemas. Y luego, lo hacen los balanceadores, evidentemente. Si yo tengo en un grupo, por ejemplo, 5 servidores web y uno de ellos se ha caído, yo lo que tengo que saber es que ese se ha caído y en mi balanceador no mandarle tráfico. ¿Eso cómo lo hago? Pues mirad, simplemente yo lo que hago es monitorizar los servicios. Si es un servidor web, por ejemplo, pues yo monitorizaré el HTTP. Y si uno de esos deja de funcionar, dejo de enviarle tráfico. Un balanceador, vamos, como un HA proxy. Si es que no es un HA proxy, ¿vale? Exactamente lo mismo. Esto yo creo que es lo más interesante de la parte de servicios. Pero claro, vosotros pensar que yo tengo la mente ya trastornada por el hosting. Entonces yo pienso en servicios públicos. Vosotros a lo mejor lo tenéis en vuestra red local y lo queréis como servidor de DHCP y ya está. O un portal cautivo. Y queréis montar un portal cautivo. Bueno, pues lo montáis con esto. No tiene nada más. Luego tenéis la parte de VPN. Que bueno, aquí podéis montar servidores de OpenVPN. Los clientes, bueno, en fin, tenéis OpenVPN, tenéis IPsec y tenéis L2TP. Tenéis lo estándar, ¿vale? No, realmente tenéis suficiente. Tenéis 3 tipos de VPN que son las más usadas: IPsec, L2TP y OpenVPN. Pues ya está. No necesitáis más. Luego tenéis el menú de estatus. En el menú de estatus, bueno, pues tenéis gráficas para que veáis cómo va el sistema, para, bueno, que vosotros sepáis un poquito cómo se está yendo. Y en diagnósticos, pues bueno, tenéis herramientas. Desde hacer un ping, un PFTop, que te dice el tráfico, quién es el que más mueve, el que menos mueve, como si fuera un NetFlow. Igual, pero bueno, a escala pequeñita. Tenéis una herramienta para hacer backups, para restaurar, tablas de ARP. Tenéis muchas cosas, ¿vale? En la tabla de ARP, pues ¿qué tendréis? Pues la IP, la MAC y el hostname, si es que lo tenéis, de cada uno de ellos. Perfecto. Y luego ya tendremos el menú de Gold y el menú de ayuda. No tenemos ya mucho más. Pero bueno, esto así es una vista muy rápida de qué es un pfSense. Si queréis una alternativa a pfSense, pues un Tangle. Tampoco soy muy partidario, pero bueno. A mí no me gustan mucho este tipo de software. Pero bueno, oye, si quieres un balanceador, pues utiliza un HA proxy. ¿Que quieres un firewall? Pues ponte un IP tables. Pero bueno, oye, hay que decir que esto es muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo y bueno, y está al alcance de cualquiera. Pero vamos, definir un OpenVPN tampoco es una cosa súper complicada. Pero bueno, aquí lo tenéis. Entonces, podéis manejar el firewall de una red, bueno, pues con unos conocimientos de sistemas más bajos, sin esfuerzo. Es una opción.
El rendimiento evidentemente no es el mismo, pero oye, no parece estar mal con las pruebas que yo estoy haciendo. De momento no parece que vaya mal. Y ya os digo, el mantenimiento es muy fácil. De vez en cuando te bajas un backup que falla, lo vuelves a poner, tienes la sincronización con el otro firewall. No veo mayor problema. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Creo que me ha quedado un poquito corto, pero bueno, tampoco quiero irme mucho de tiempo, ¿vale? Es el tiempo que tengo, ¿vale? Para esto. Así que nada, recordaros que os podéis suscribir en eduardogollado.com, en iVoox, en iTunes, donde queráis, en YouTube, ¿vale? También, que estoy subiendo ahora unos vídeos con cómo hago los podcasts, en los que no vais a poder ver gran cosa, pero vais a ver cómo lo edito, ya que los podcasts los estoy grabando directamente sobre la marcha. Tengo una mesa de DJ por software y aquí voy mezclando la música, voy hablando y lo voy haciendo todo sobre la marcha de una única tirada. A no ser que, bueno, que quiera hacer cosas un poco más sofisticadas. Bueno, pues... y recordaros que hay un grupo de Telegram que se llama El Podcast, telegram.me/El Podcast, donde estáis todos invitados. Ahí os iré poniendo las novedades y todo este tipo de cosas. Bueno, pues un saludo y nos oímos, yo creo que ya la semana que viene. Así que nada, os dejo con una cuña del Maratón Linuxero y, si queréis, nos oímos el 3 de septiembre. Venga, hasta luego. Chao. Hola, Linuxero. Bienvenido a otro episodio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre? Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero. Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de habla hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @Maratón Linuxero.